Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a nuestro programa de Apolíneos. El día de hoy tenemos un interesantísimo tema, muy ad hoc a la fecha en la que estamos viviendo y con un ponente de lujo. Nuestro tema es el nacionalismo mexicano y los símbolos. Mi nombre es Jessica Hinojosa y soy la directora de las carreras humanistas de la Universidad de Monterrey. Me permito presentar al profesor Luis Alberto García García. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un máster en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además, inició sus estudios doctorales en el Southern Methodist University. Se especializa en Historia de la Frontera y desde el año 2016 es profesor de esta Universidad de Monterrey. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues queremos aprender mucho de este tema, ¿verdad? Que es muy, muy importante para todos los mexicanos. Y pues partimos con la primera pregunta, si le parece, maestro. Claro. ¿Desde cuándo se puede hablar de un nacionalismo mexicano? Bueno, siempre el nacionalismo es una cuestión que va surgiendo, una forma de identitaria que se empieza a emerger en el siglo XIX con una forma de identificación con ciertas costumbres, el idioma, religión, ¿verdad? Y forma parte de la construcción de los estados nacionales, pero la construcción de este discurso de diferenciación en México empieza prácticamente desde que se crea la Nueva España. Empiezan la construcción de este discurso de diferencias, o sea, incluso Cortés cuando llega, ¿verdad? Y se hace, bueno, el periodo de conquista, después alega estas cosas, va con Carlos V y se enfoca en las diferenciaciones y particularidades y lo extenso, ¿verdad? Pero también se intenta legitimar él como un gobernante. Y eso es básicamente, ¿no? Va surgiendo identidad de alguna forma cuando algún grupo busca obtener un privilegio o alguna diferenciación. Pero básicamente, cuando empiezan así las diferenciaciones más obvias, es a finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando, bueno, ya es otra dinastía, los Borbones que dominan la Nueva España, empieza a surgir este discurso identitario de los criollos, ¿verdad? Que, pues, descendientes de los antiguos españoles originales que llegaron en el siglo XVII, XVIII, pero que buscan diferenciarse, ¿no? Irónicamente, aunque no tenga nada que ver, empieza este discurso de considerarse una continuidad de los antiguos reinos, imperios indígenas que existieron en México, ¿verdad? Y la parte más interesante es, por ejemplo, uno de los que empieza este discurso es Fray Servando Teresa de Mier, un fraile de origen regiomontano, pero con cierta influencia que se avienta un sermón donde niega la aparición de la Virgen de Guadalupe y establece que es originalmente la tilma de Juan Diego no es la aparición, sino es la antigua capa de Santo Tomás. Y aunque esto parezca una invención sin sentido, en realidad lo que está el discurso está diciendo que hay un cristianismo establecido antes de la llegada de los españoles, y por lo tanto, ese era el argumento que se daba a la legitimación de la dominación española sobre la Nueva España, la evangelización y la impartición del cristianismo. Si esto ya estaba, quería decir que no tenían una legitimidad, ¿verdad? Ese era el fondo de, de esto. Pero ahí es lo interesante, ¿no? El surgimiento de este hilo de una prenación que ha sido dominada. Luego empieza la guerra de la independencia. Eh, bueno, y también otro símbolo importante es el símbolo pues, de la Virgen, ¿verdad? Asociado con la Virgen de Guadalupe, que se ve como un símbolo identitario, alejado de las órdenes originales evangelizadoras, alejado de España, algo muy local, ¿verdad? Entonces ahí va este simbolismo
religioso y este simbolismo indígena que se adopta como una continuidad de un nacionalismo emergente, primero novohispano y luego mexicano, ¿verdad? También recién se independiza México con el primer imperio mexicano, por ahí hay un discurso donde dice, bueno, nos hemos librado de 300 años de dominación surge este discurso, aunque no es cierto, ¿verdad? Porque fue la élite criolla que incluso combatió a Hidalgo, combatió a Morelos, y de la mano de Agustín de Iturbide por otras cuestiones decide independizarse, y hasta 1821, pero era pues más españoles que otra cosa. Inicia México como un imperio, y por ahí la idea de que un monarca gobierne permanece hasta la mitad del siglo XIX en ciertos sectores del país, ¿verdad? Y así van surgiendo otras cuestiones. Después, eh, en el siglo XIX, en la Reforma, en el Porfiriato, estas continuaciones de las tradiciones, el himno nacional, la bandera con sus diferentes versiones, el escudo nacional también, ¿verdad? Que son cuestiones que van surgiendo, modificándose y adoptándose a la forma de gobernar en turno. Incluso después de la revolución también viene una nueva ola de interpretación de de el origen, ¿no? Pero básicamente van surgiendo algunos elementos como la supuesta continuidad indígena, eh, en cierta forma un poco lo antiespañol, en cierta forma también los mitos, ¿no? Los héroes patrios, el Pípila, los niños héroes, muchos de ellos que al parecer no hay información que documente, ¿verdad? Su existencia, ¿verdad? O no de la forma en que se narra, pero empieza este surgimiento del nacionalismo y su reflejo a través de los símbolos nacionales que se van usando, modificando, adaptando o eliminando según por ejemplo, el caso del himno nacional, ¿no? Que en su versión original lanzaba loas a Iturbide y que por decreto presidencial en el siglo XX se eliminó esas estrofas, ¿verdad? Claro. Qué interesante, maestro, con tantas cosas y que son parte de nuestra cultura al final y muchas veces hasta la desconocemos. En todo esto, ¿qué otros símbolos se ha usado para el nacionalismo? ¿Qué otros símbolos nosotros podemos identificar como nacionalistas? Bueno, principalmente mencioné algunos que son de orden discursivo, religioso, pero también, bueno, lo que se identifica, ¿verdad? Que hablamos del himno nacional, hablamos de la bandera, hablamos del escudo nacional, que incluso eh, se establecen, ya incluso se ha legislado sobre cómo se hace. O sea, por ejemplo, la bandera nacional, que desde la época de Agustín de Iturbide en 1823, ¿verdad? Conserva los colores verde, blanco y rojo. El águila, que en un principio tenía una corona imperial, que se va quitando. Ahora se elige este símbolo de una águila parada sobre el nopal por un simbolismo que se utilizaba en las ciertas culturas nahuas, ¿verdad? Pero que también un águila devorando una serpiente es una figura que está en muchas otras culturas, incluso en la Ilíada se menciona esta figura simbólica así en el campo de batalla. Van a subir transformaciones en variaciones de color, las características del escudo, y también el significado, ¿verdad? Porque en algunos momentos, ¿verdad? También dependiendo significaba religión y estas cuestiones, y después de la reforma en la separación iglesia-estado, se decreta otros simbolismos, ¿verdad? De los colores nacionales, ¿no? Verde esperanza, el blanco unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. Entonces se va construyendo este discurso, ¿verdad? Eh,
Luego también Porfirio Díaz decreta algunos cambios, también acorde con la moda estética de ese momento, de cómo se debía presentar. Y luego en la revolución ya después, o sea, Venustiano Carranza decreta que el águila debe ir de perfil, ¿verdad? Este, esos pequeños detalles. Y bueno, se hacen los decretos presidenciales después, hicieron que la bandera, el escudo y el himno nacional fueran declarados símbolos patrios y se agregan a otros símbolos coyunturales y culturales como pues la campana de Dolores o también lo que se habla de incluso la Constitución de 1917 es una cuestión, pero va variando la interpretación, ¿verdad? Va variando lo que la gente se identifica. Y ese es también un problema de que trae a la vuelta muchas cosas, lo que es ser mexicano, qué significa, cómo se vive la mexicanidad. Y es algo, depende que digan los antropólogos, depende los historiadores o los políticos en turno que también utilizan esto para su agenda, ¿verdad? Sí, verdad, muy marcado esa parte. Además de esto, ¿cómo considera que ha ido cambiando el nacionalismo? O sea, ¿qué otro cambio ha habido, además de esos símbolos, verdad, que están más implícitos? ¿Cómo considera que en la cultura ha ido cambiando este nacionalismo? Bueno, o sea, simplemente ahora vemos cosas muy distantes, pero fueron cosas que estaban en boga en el siglo XIX que tuvieron un gran arraigo, como la cuestión monárquica, que se buscaba, algunos sectores buscaron un monarca, preferieron un monarca, y era una opción política. México había, o la Nueva España había sido gobernado por una monarquía durante 300 años, después se independiza y viene un periodo de caos decimonónico. Dicen, bueno, a lo mejor el error es la forma de gobierno, algunos sectores. La otra cuestión también es la religión, ¿verdad? Tenía un fuerte componente nacionalista y sigue teniéndolo, solo que desde el lado político se ha buscado hacer a un lado, ¿verdad? Y la otra cuestión es este doble discurso, ¿no? Es una continuación del imperio mexica, pero a la vez se busca eliminar en el siglo XIX, en el XX, o parte del XX, los restos de lo indígena, ¿verdad? Se eliminan cuestiones como propiedades comunales y afecta a la población indígena. Entonces, y también se trata de ver a México como un país mestizo, ¿verdad? Pero principalmente tratando de hacer a un lado el carácter indígena de ese momento, ¿no? Es de las grandes ironías, ¿no? De este nacionalismo mexicano. Y bueno, que no se identifica, o que sigue siendo identificando, bueno, hay cuestiones que van cambiando, la información, de qué manera se comparte la televisión en un momento fue importante para mantener de alguna forma eh, el espectáculo de deportes, a lo mejor en el fútbol, la selección, que algunos lo ven de otra forma, que también tiene su referendo político, ¿verdad? Sí. Ese tipo de situaciones que han ido cambiando y van a seguir cambiando y van a seguir evolucionando, ¿verdad? Ah, ok. Sí, pues cómo hemos ido moviéndonos, ¿verdad? Con el tiempo y la cultura y lo que ha estado Sí. pasando. ¿Dónde está situado el nacionalismo actual y hacia dónde va? A su vez, ¿con qué símbolos también podríamos asociarlo, verdad, de nuestro nacionalismo actual? Es que hay muchas cosas que van cambiando y otras partes que no quieren cambiar, ¿no? Entonces, eh, por ahí Reyes Heroles hizo una historia así de los cambios políticos de México, ¿no? De alguna forma, de las grandes cosas que han cambiado el país. No es la independencia, la reforma, la revolución, y luego lo enmarcaba dentro del PRI como una continuidad, ¿no? De este nacionalismo revolucionario que sí, en los momentos que van cambiando. Y de alguna manera este es el mismo discurso del gobierno actual, solo que en vez del PRI dice que es la cuarta transformación, ¿verdad? Entonces, son estos de los intentos del gobierno de construir.
Ahora, el problema es que se buscan símbolos y las situaciones son diferentes, ¿verdad? Se habla del nacionalismo petrolero de la época de Cárdenas, cuando no sé si Cárdenas estuviera vivo en este momento, actuaría igual que actuó en ese otro momento, ¿verdad? Y también otras cuestiones que se implantaron en el siglo XX como una cuestión de asistencialismo, de intervención del Estado, y luego el Estado lo usa para construir esta versión de sí mismo. Y ahora otros gobiernos o lo rechazan o lo adoptan, ¿verdad? Pero tiene que ver más con la agenda del gobierno en turno que con la existencia de algo. Cada vez creo que es un poco más difícil porque eh, va siendo un país, siempre ha sido un país muy grande, con muchas regiones diferentes. Y bueno, o sea, hay unidad cultural en algunas cosas, el idioma. Ya no diría tanto la religión, pero sí una idiosincrasia producto de la religión, ¿verdad? Y estas cuestiones, pero ¿qué más? Es difícil cada vez más construir una agenda nacionalista que vaya en una dirección dada la forma actual, ¿no? Entonces, eh, vendrán algunos cambios, vendrán para bien o mal, ¿no? Entonces, vamos a ver, está cambiando la situación política a nivel local, nacional y mundial muy rápido. Se está transformando, hay demasiada información. Eh, a veces, más que el himno nacional, a lo mejor puede tener más influencia un video de TikTok, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se van a adaptar esos cambios, cómo se va a mover, cómo se hace, ¿verdad? Sí, considera ya por último, o sea, que en México realmente vivimos ese nacionalismo mexicano. Bueno, eh, como dije, originalmente el nacionalismo era una forma de identificación política, pero que también era muy excluyente y que promovió la exclusión de ciertas cuestiones. Y de alguna forma en Europa, fue uno de los ingredientes que causaron las dos guerras mundiales, ¿no? De que Alemania es mejor que no sé qué. O sea, por ejemplo, Alemania, que decía, el himno nacional alemán era en ese momento Alemania encima de todos en el mundo, ¿no? O sea, esto de sentirse superiores. Entonces, eso no daba lugar a la integración, a la cooperación, y de alguna forma es difícil buscar porque el nacionalismo busca mucha homogeneidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poner eso en un país tan diverso, tan grande? Y a lo mejor reinterpretarlo, porque, pues, ¿qué es ser mexicano? ¿Qué es, verdad? Es celebrar las fiestas patrias con un asueto, ¿qué capacidad de movilización se tiene? ¿Cómo se influyen las decisiones? que- y yo creo también que cada quien, muy en el fondo, se interpretan de muchas maneras diferentes lo que es ser mexicano, ¿verdad? Claro. Creo que debemos de llevarnos eso de tarea, ¿verdad? El reflexionar el qué somos mexicanos, el qué es ser un mexicano, cómo somos los mexicanos, cómo estamos viviendo ese nacionalismo y como usted lo comenta, ¿verdad? Es un asueto en nuestros principales días patrios, ¿verdad? Bueno, excepto la bandera, en el Día de la Bandera no tenemos el asueto, pero bueno, se destaca mucho, ¿verdad? En las escuelas, el que se realicen las asambleas típicas, bueno, ahorita la situación no lo permite de esa forma, pero ¿cuántas veces no lo hemos vivido de esa manera, verdad? El festejar, por así decirlo, en la parte educativa, pues los símbolos patrios. Maestro, no sé si tenga algún último comentario antes de cerrar el programa. Eh, pues es una buena oportunidad para reflexionar, ¿no? ¿Qué es ser mexicano? ¿Cómo se siente respecto a eso? Eh, y diferentes, no va a ser lo mismo incluso en una misma familia generacionalmente, ¿verdad? Porque tampoco se ve, eh, no fue el mismo contexto ni la misma educación, ¿verdad? Ha ido cambiando demasiado y sería
solo simplemente observarlo dentro del círculo familiar Ujú. o de las amistades de las personas, ¿verdad? Nos daremos cuenta cómo varía mucho, ¿no? Es verdad, yo ahorita me hizo recordar de que para mi mamá es igual de importante celebrar la Navidad como el Día de la Independencia. O sea, es así ese nivel de importancia. O sea, tenemos que reunirnos el Día de la Independencia, la comida mexicana, la vestimenta, la decoración de la casa. Es algo así impresionante como lo vive mi mamá y lo ha estado pues pasando, ¿verdad? De alguna manera de generación en Y generación. bueno, ahí está un ejemplo, ¿no? O sea, es algo que yo creo que ningún gobierno ha promovido la Navidad como una cuestión identitaria nacionalista, sin embargo, mucha gente lo va a ver como parte de su mexicanidad, o incluso, bueno, el 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Sí, También, ¿verdad? De ¿no? las peregrinaciones, el acudir, bueno, Así todo es. lo que implica, ¿verdad? Ya como que muy propias, y como usted lo mencionó, ya van ligadas al cristianismo, ¿verdad? Pues bueno, maestro, se nos ha terminado el tiempo, un tema muy interesante, y pues como usted lo comentó, ¿verdad? Y también lo dije, pues nos llevamos mucha tarea reflexionar precisamente qué es un ser mexicano. Muchas gracias por acompañarnos, maestro, y pues obviamente esperamos tenerlo en otro momento con nosotros en el programa Apolinos. Claro que sí, muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, hasta luego, gracias por acompañarnos. Bye bye.